Claro, lo más increíble fue como un poco la escala de una Wow. oficina que éramos 200, quedamos como 40, donde usamos drones para escanear en 3D. Sí, eso ha sido, o sea, invaluable en términos como herramienta de diseño, todos los sistemas de información geográfica. Gonzalo Cavada, arquitecto chileno, trabajó en Skidmore, Owens & Merrill, una de las 5 oficinas más grandes de Estados Unidos. Maneja actualmente proyectos tanto en Chile como en Norteamérica. Nos cuenta sobre el flujo de trabajo en una gran empresa estadounidense y cómo puede llevar proyectos en Chile y Estados Unidos de manera no presencial. Esto y más en nuestro podcast de arquitectura Caja Abierta. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con Gonzalo Cavada. Él es arquitecto y máster en diseño y es una persona muy interesante con la cual hemos estado colaborando aquí en DreamHack. Y nos gustaría saber muchas cosas porque su vida es muy interesante, su dedicación a la arquitectura no ha sido solamente aquí en Chile, sino que ha trabajado en Estados Unidos y lleva proyectos tanto en Chile como en Estados Unidos actualmente. Y a muchos de nuestra comunidad de arquitectos les interesaría saber, primero, cómo parte tu aventura en Estados Unidos, cómo fue esto de entrar a trabajar en Skidmore, Owens & Merrill, que es una de las top 5 empresas de arquitectura de Estados Unidos. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar allá? Hola Pami, gracias por esta oportunidad. Llegué a SOM, a Skidmore, por una invitación de la universidad. Yo estaba en mi proceso de título y ya mi universidad tenía algunos convenios para ir a hacer prácticas a Estados Unidos, más que nada a Nueva York. Todavía no existía esta parte en San Francisco. Y justo ese año que yo me estaba titulando, ya había egresado hace 2 años más o menos, me estaba demorando un poquitito con el título, y se abrió esta oportunidad con San Francisco y SOM, y nos ofrecieron a mí y una amiga, una muy amiga de la universidad, si nos interesaba irnos a nosotros como esta primera instancia como por invitación que tenía SOM con los alumnos de la Universidad Mayor. Obviamente dijimos que sí. Ahí tuve que hacer unos 100 metros planos para sacar el título, porque me tenía que ir en 2 meses y yo estaba relajadísimo con el título, Claro. que todavía tenía harto tiempo y no, tuve que sacarlo muy rápido, cambiar de tema, fue toda una cosa bien vertiginosa. Y nos fuimos y fue una experiencia increíble, o sea, llegar a trabajar a una oficina que, no sé, es la que construyó la Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, Increíble. y son como un poco los jefes de las cosas súper altas. Ese es como un poco el rollo que tienen, construyeron los primeros rascacielos en Estados Unidos. Increíble, Entonces, una oficina de mucho prestigio. sí, Entonces, y muy antigua también, claro. como de las más antiguas. Hoy día quizás hay unas que son más grandes en cantidad de arquitectos, pero en términos de la historia que tienen y de los proyectos como muy, muy icónicos dentro de Estados Unidos, son súper importantes. Y nada, fue increíble llegar a trabajar en una escala que Claro. uno jamás acá la vaya a poder ver. Increíble, Y- tu primer trabajo. Y, Yo ya había trabajado, Claro. ya había hecho un par de casas y cosas como Genial. medio ahí en el limbo del título y el egreso. Increíble. Pero claro, lo más increíble fue como un poco la escala. Y mi primer proyecto ahí fue para India, en Ya. Gurgaon, como una Genial. ciudad satélite con no sé cuántas torres, era una escala gigantesca. Y fui como entrando muy bien en el estudio porque yo siempre he sido muy bueno para el render, para la representación gráfica y para el diseño. Esa es como mi pega, trabajar como desde el Claro. concept design hasta la parte como esquemática o el anteproyecto. Entonces fue como que caí muy, muy bien parado para que me daban algún tipo de desafío de diseño y yo lo podía mostrar muy rápido. Entonces quedan como al tiro así, oh, no hay que mandárselo a renderear a nadie. Entonces era Genial. como que pasaba muy rápido por todas esas cosas. Y así fue que estuve metido en este proyecto en India, un proyecto en China, en Tianjin, también una tremenda torre. Y otros proyectos ahí como que de repente pololeaba con una cosita y otra. Pero en el fondo esos fueron los 2 grandes proyectos que trabajé. Tuve casi 2 años más o menos y la idea era quedarme, pero vino la crisis del 2008 y todo se derrumbó. Wow. De una oficina que éramos 200, quedamos como 40, así al final era una desolación terrible. Wow. 200 personas. 200 personas, Increíble. habían 2 pisos, arriba estaban, aparte de una oficina de ingeniería muy, muy pesada, Ya. por lo mismo que construyen edificios gigantescos, claro. muy altos, entonces muy fuertes en la ingeniería también. Así que esa fue la pasada por ahí, fue muy, muy bonita. Se abrieron mucha, ¿cómo se llama?
salieron muchas ventanas y conocer muchas cosas que era difícil desde acá poder alguna vez haberlas visto. Claro. Y ahí se genera como esta conexión que me hice muchos amigos y con esos amigos nunca nos dejamos de ver. Uno que hoy día es mi socio, que está en Hawái, como vino la crisis, él se quedó, obviamente lo echaron de la oficina y yo le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Sé que no hay nada que hacer, vámonos a Chile. Así que yo me volví a Chile, lo convencí que se viniera a Chile. Ya, ok. Y se vino y estuvo acá como 2 años también. Trabajó con Asadi, con otros arquitectos y tuvo su experiencia aquí en Chile. Genial. Y cuando volvió a Hawái, que en el fondo como el que es el de allá, el que es hawaiano sabe que cuando vuelve no se vuelve a ir nunca más. Entonces como que alargó el chicle lo más posible. Ok. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Desde que él vuelve y empieza a tener los primeros proyectos, empezamos a hacer cosas como juntos. Yo siempre como el de diseño y él más de ya el desarrollo de proyectos, de toda la parte de permisos, hacer los sets de arquitectura para construcción, llevar el proceso de administración de la construcción y todo. Claro, en el fondo la idea es que todo el proceso de diseño, el proceso creativo y generación del proyecto, tú lo puedes llevar a cabo desde Chile. Sí. Y la relación con el cliente, cuéntame cómo es, cómo la llevas. Desde el principio, o sea, obviamente yo no recibo clientes porque no va a pasar eso, pero cuando por ejemplo ya mi socio tiene la conexión como la primera conversa, más o menos de qué va el proyecto, ya entendemos un terreno, etcétera. Cuando hacemos como el primer approach al proyecto, como la primera idea, ahí aparezco yo y ya empezamos a tener reuniones. Perfecto. Y es así durante todo el proceso de diseño, desde la parte más básica conceptual hasta que ya empezamos a afinar detalles, nos metemos más en el grano más fino. Y ahí yo me empiezo a desligar un poquitito, ya cuando empieza la parte más tediosa. Es bueno también para que sepan nuestra comunidad de arquitectos que se puede llevar un proyecto en cualquier parte del mundo. Tú, bueno, ya tenías experiencia con esto porque los proyectos que estabas llevando allá en Estados Unidos eran para otras partes del mundo. Claro, ¿cierto? sí, y también harto trabajo remoto, poder colaborar con alguien que no necesariamente está contigo en la oficina. Y también usar mucho la tecnología, también nos ha ayudado mucho. No solamente en la cosa de poder trabajar en equipo, sino que, por ejemplo, cuando nos llega un proyecto nuevo, donde usamos drones para escanear en 3D los terrenos y podemos hacer, o sea, mi socio no sabe nada de drones y yo planeo la misión desde acá, desde Chile, y yo aprieto play cuando él pone el dron en el piso y yo básicamente lo estoy volando desde acá. Buenísimo. Entonces genial. Todas esas cosas nos han ayudado mucho a yo poder tener contexto y ver realmente dónde estamos y hartas otras herramientas que me permiten sentir que estoy ahí igual y poder diseñar bien para ese lugar, porque si no, está ahí como a pura foto, es difícil, entonces como eso, tener capacidad de usar la tecnología como bien profundamente nos ha ayudado mucho también. Sí, está genial eso, porque bueno, nosotros en DreamHack estamos en una etapa de evaluando lugares donde expandir nuestra operación. Y justamente hay otros arquitectos de nuestra comunidad que también están en la búsqueda de expansión hacia otros mercados. Y siempre el temor está en eso, en cómo lograr estar en el lugar sin estar. Porque exacto. En el fondo, cómo poder captar las sutilezas de la luz, de la ubicación, de lo que te entrega el terreno para poder diseñar, ¿cierto? Sí. Sí, eso ha sido invaluable en términos como herramienta de diseño. Todos los sistemas de información geográfica, incluso, no solamente esta cosa como de perspectiva más visual para el diseño, pero también entender que hay alrededor, poder tener información súper clara. Por ejemplo, hemos hecho muchos master plan para colegio. Perfecto. Y es súper importante entender qué pasa como en lo inmediato, en lo no tan inmediato, y tener acceso a ese tipo de información y poder usarla realmente, más allá del Google Maps, digamos. Claro, como poder usar esa info, esa data, ha sido fundamental para poder lograrlo, en el fondo. Sí. Claro. Y también, bueno, haces mucha utilización de tecnología 3D para las visualizaciones. Sí, claro, sí. Sí, eso es un fuerte. Yo he visto los proyectos con los últimos que hemos estado colaborando que es muy realista la renderización. Claro.
realmente poder casi estar en el proyecto y ver cómo funciona antes de estar en él. Entonces, muy genial las herramientas que hay pues ahora. ese también ha sido una expertise como un poco ya por el lado de la arquitectura. Sí, claro. Como que lo he explotado, o sea, como lo he desarrollado mucho, incluso he trabajado para cine haciendo 3D, o sea, como que ya me fui de la arquitectura en algunos campos con el render y como las visualizaciones. Pero sí, es una herramienta súper potente para los clientes para realmente entender, poder decirle, mira, así te va a pegar la luz el tal día de invierno y así va a ser en verano, esta va a ser la vista real que vaya a tener hasta el último cerro de allá. No, eso es genial, claro. Genial porque el cliente necesita igual tener esa experiencia en el fondo previa del proyecto. Sí. Entonces, Y hay gente clientes que uno asume que son capaces de entender lo que uno les muestra y muchas veces no están entendiendo nada. No, y uno asume no que entendieron y después te das cuenta, no sé, 2 meses después de que se tomaron decisiones y que no entendieron mucho. Claro. Entonces como que esas herramientas sirven bastante. Sí, en el fondo hacer vivir a la persona el proyecto antes de poder materializarlo. Sí, yo he usado realidad virtual, he usado muchas cosas. Hay algunas veces como que te juega en contra porque es como un poco abrumador, es demasiada la información y como que como que te pasaste, ¿cachai? Como que se te pasó el tejo de tanta información para el cliente y lo terminaste mareando. Entonces como que hay que tener ahí un balance. Ver dónde está el punto de equilibrio, Exacto. ¿cierto? Genial. Sí. También nos gustaría saber, por ejemplo, tú trabajaste en una oficina con 200 personas en San Francisco. Eso es inusual para la escala chilena. Incluso las oficinas grandes no tienen 200 personas, ¿cierto? Sí. Cuéntanos cómo es el flujo de trabajo, cómo abordan los proyectos, hacen equipos por proyecto, ¿cómo lo hacen? A ver, esta oficina se dividía por estudios. Aparte de todo el aparato administrativo, que era enorme también, había un departamento de diseño gráfico, estaban los ingenieros estructurales, estaba todo el departamento de interiorismo, o sea, era todo dividido en funciones súper específicas. Okay. Y nosotros, como los arquitectos, nos dividíamos en estudios, con una cabeza de estudio y de ahí una cosa muy jerárquica, muy no sé, militar, pero como de alguna manera los roles muy claros, claro, digamos, ya. O sea, por ejemplo, había un arquitecto jefe con su equipo. Con sus 3 de abajo y después 3 de abajo y después 3 de abajo, 3 de abajo. Ya. Bueno, yo creo que en la actualidad quizás, porque la tendencia es a estructuras más horizontales, ¿cierto? Exacto. ¿Habrá cambiado eso? ¿No? O sea, en ese momento tampoco, en papel eran muy así. Ya. En papel eran muy jerárquicas. Pero en el fondo, como en todo trabajo creativo, yo creo que ahí lo que manda es la capacidad de cada uno de hacer cosas. O sea, cuánto te podéis mover de aquí hasta acá en tu propio proceso. Y yo también, o sea, yo con lo que te decía, como con la capacidad de visualizar muy rápido los proyectos, me moví muy rápido dentro del estudio. Perfecto. Ya de estar acá, después acá y como... Claro. No era tan inmóvil la cosa. Pero en el fondo yo creo que un estudio normal éramos no más de 10 personas. Que era muy dividido el tema del diseño y del arquitecto técnico, el arquitecto del detalle. Y ahí fue una cosa que me llamó mucho la atención y me impresionó, como en el momento tenéis que soltar el diseño. Y ya fue, y te olvidaste. Y pasó a manos de otro y nunca más lo viste. Wow, eso es increíble. Nunca más lo viste porque después empieza a pasar por otras etapas y termina en la construcción. Perfecto. Y tú lo dejaste de ver hace un par de años, porque aparte son proyectos que duran años. No, son tan grandes que duran 4 o 5 años un proyecto fácil, si es que no más. No, y aparte me imagino un edificio en altura tiene muchas dimensiones de alguna manera técnicas. Sí. Entonces, lógicamente que todo el proceso creativo inicial es solo el inicio. Claro. Después hay variaciones y participa el arquitecto inicial, ¿participa en esas variaciones del proyecto? Mira, o sea, claro, el cabeza de estudio obviamente que siempre va a estar medianamente ligado hasta el final en las cosas. Pero no muchas veces el que diseña todo es el cabeza del estudio. Entre todos al final diseñamos. Sí. Y no sé, por ejemplo, hablando de una torre que obviamente hay un muro cortina, no sé qué. Tú decís que hay un muro cortina. Hasta ahí. Y después viene todo un ejército de arquitectos técnicos que diseñan cada pieza, cada cosa y cómo funciona y tal. Entonces, en ese proceso tú intervenís muy poco. Hay un par de ida y vuelta, pero en el fondo como que avanzan los proyectos. Claro.
Y después entra otro y tú volvías a diseñar, Claro. y así, es como una línea de producción. en el Sí, fondo, perfecto. ¿cachai? Bueno, ahora lo que haces actualmente es distinto en el sentido de que tú te encargas de todo el Claro, proceso, sí. ¿cierto? Me gustaría que hablaras un poco de cómo has, dentro de esta nuevo emprendimiento que partiste el 2012 aquí en Chile, ¿cierto? ¿Cómo llegaste desde estos grandes proyectos a la escala más residencial, ¿cierto? Ya. De vivienda o eso. Cuando vuelvo, tuve la suerte de que me invitaron a trabajar en la oficina de Alejandro Aravena, y ahí como que no caí directo de la torre a la casita. Ah, ya, perfecto. Entonces tuve como un intermedio ahí. Y trabajamos en unos proyectos bien interesantes, todos fuera de Chile. Trabajamos en un proyecto en Alemania, otro en Panamá. Y ahí alcancé a estar, no sé, un año y algo con ellos. Fue súper interesante trabajar ahí, o sea, un nivel de una arquitectura muy refinada, por decirlo así. Fue súper interesante, pero por cosas personales terminé como diciendo nomás, y me ofrecieron un trabajo en una oficina más enfocada al retail y a cosas comerciales. Y ahí llegué como jefe de diseño y fue bien interesante porque era irse más al detalle en el fondo, porque si bien habían cosas que eran hacer obras desde cero, era mucho intervenir espacios existentes, pero con mucho detalle. Entonces fue como pasar a esa cosa más micro. Y ahí también me empezó como esta fascinación por la fabricación digital y las máquinas, la impresión 3D y la CNC y todo eso, ¿cachai? Como fue logrando detalle. Y ahí, desde ese momento, yo volví el 2009, 2010 a Chile. Yo tengo una nebulosa ahí. Más o menos al Pero mismo tiempo que volvimos nosotros de China. De más. Sí. Pero tengo como una nebulosa ahí más o menos. Claro. Y ya después, como el 2012, ya decidió que esto ya no era lo mío. No estaba muy contento haciendo como ese tipo de pega. Aprendí arte igual, porque me tocó ahí como yo liderar un equipo. Entonces no era como algo que yo hubiese hecho mucho antes. Claro. Y de ahí me lancé solo. Apareció un proyecto interesante que tenía que ver con oficina, con desarrollo de espacios de trabajo y una casa y otro par de cosas. Y al principio me dediqué mucho al desarrollo de oficina, al espacio de trabajo. Y meterle mucha como cabeza a cómo funcionaba la gente. De hecho, mi primera pega grande fue una oficina de software indio-chilena, indio-gringo chilena en el fondo, y donde tenía una forma de trabajar muy particular ellos, como a nivel de cómo hacían el código. Entonces tenían que ir de a 8 y con no sé qué, eran cosas muy específicas que habían que desarrollar. Y en eso estuve harto tiempo al principio, como en el desarrollo de espacios de trabajo, y también muy ligado con la tecnología. Entonces que era como que todo mi rollo sucedía como muy acorde a eso. Es muy genial cuando las cosas entran Claro, como en su lugar, ¿cierto? Sí. Y ahí como que, no sé, también me metí al máster y empecé el máster, que era un máster en investigación. Yo me dediqué era una pela de cable, yo me dediqué a investigar acerca de sonido y fue bien abstracto mi proceso esos 2 años. Y ahí empezaron a hacer proyectos un poco más grandes. Hice una fábrica de chocolates en el Cajón del Maipo, para Damien Mercier, un edificio de departamento en Curicó, una viña, y empezaron a aparecer proyectos de muchas índoles distintas, casas entre medio. Entonces como en algún momento empecé a abordar proyectos de casi muchos temas distintos. Envergadura, sí. Y fue súper bueno, fue una experiencia como bien desafiante mentalmente, que hay que enchufarse, en cada proyecto hay que enchufarse. Claro. O sea, por ejemplo, cuando hice la viña había que ya aprender todo del vino, cuando hice la del chocolate aprender todo lo del chocolate, Sí, y así. no, es genial eso. Súper intenso ese proceso. Y de ahí ha sido orgánico hasta el día de hoy. Y orgánico también en el sentido de que cada vez menos pega en Chile y hay más pega afuera. Claro. Sí, me contabas sobre proyectos en Hawái, por ejemplo, que estabas llevando. Claro, esos son lo que más hago, son proyectos en Hawái. Tengo otros 2 amigos que están en California, que también los conocí en esos años de San Francisco, con los que a veces colaboro. Hemos hecho un par de proyectos de casas también allá, pero en general mi base en el fondo es en Hawái con mi socio. Y ahí es donde la cosa es como más constante, digamos. Lo otro es más eventual. Me gustaría preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia con DreamHack. ¿Qué piensas tú que aporta a tu proceso? Bueno, o sea,
nosotros hicimos uno de los primeros proyectos Sí, juntos, fue un poco un aprendizaje, yo creo que para los dos. Para los dos. Lado sí. y lado. Sí, Un proyecto, fue sí. genial porque Sí. era la primera casa que hacíamos de 3 pisos y medio. Y claro, Así era un que terreno difícil, terreno un difícil, programa sí. difícil, era todo difícil. Sí, sí. Y mucha también una exigencia que creía que los tiempos eran muy acotados, Claro, etcétera. también. Ese proyecto, o sea, desde que parte hasta que nos encontramos y dijimos, bueno, hagámoslo con DreamHack, tuvo muchas formas, muchos sistemas constructivos y no lográbamos llegar a nada. O sea, el proyecto estaba a punto de concluir y no cuajó. Entonces, cuando aparece esta opción, a la clienta, a Mónica, como que le fue súper interesante esta cosa como más innovadora, más tecnológica, como con una propuesta un poquitito más allá que lo tradicional en la construcción. Bueno, volviendo atrás, yo con Mónica fue mi clienta cuando hice las oficinas. En ese proyecto de oficina, y era una de las socias de esa empresa. De ahí que nos conocemos. Y no, para mí fue o sea, siempre he estado muy interesado en la prefabricación, entiendo todos los beneficios que tiene y lo bien que le hace a un proceso de obra. Tener esas cosas controladas desde lo técnico, desde cómo vais bajando un poco las ansiedades y las frustraciones de los clientes en los procesos de obra, que en la obra tradicional general muy pocas veces terminan bien porque siempre hay como expectativas que no se cumplen, etcétera. Al final todo el proceso tradicional de una obra creo que es doloroso para el cliente. Entonces... O sea, yo no recuerdo una que haya salido así. No, todavía no la he visto esa obra. Claro, claro. Sí. No, sí, por eso la idea de nosotros siempre ha sido algo que nos llama, digamos, a nivel vocacional, que claro. Es tratar de lograr esa experiencia positiva durante Exacto, la obra. Que sea una fondo, experiencia positiva. Sí. Claro, porque al final está haciendo nacer algo, está haciendo que algo exista, entonces sí. Debería ser una experiencia bonita, digamos. Y te estás involucrando con muchas veces, claro, podemos hacer una segunda vivienda y todo, pero muchas veces es la vivienda que alguien se va a construir en su vida y si ese proceso no es un proceso agradable, como, enriquecedor, es difícil. Pero yendo como más a lo práctico de cómo fue trabajar con DreamHack, o sea, a mí me fascina la idea de los sistemas. De cuando puedo pensarlo como un sistema y algo que tengo ese control de cómo funcionan las cosas, es lo que se me da más fácil en términos de diseño. Sí, claro. Y nada, es súper atractivo. O sea, tú sabes que cada vez que me llega un proyecto nuevo trato de que vaya por ahí siempre. Sí. Porque entiendo los beneficios y para mí también es muy amable a la hora de diseñar, porque es pragmático, yo entiendo que así es la cosa y así funciona, ya lo conozco, entonces me funciona muy bien para poder resolver, no en un pro de cómo resolver las cosas rápido, pero sino ser muy claro y efectivo cuando haces las cosas, ¿cachai? O sea, poder llegar rápido donde un cliente decirle más o menos, bueno, esto va a costar tanto, se va a demorar tanto, y no pasar estas etapas como eternas, de que hay que depender de 30 actores para poder llegar a un resultado. Claro, justamente. Sí, y eso a mí por ese lado encuentro que es una maravilla esta idea de ya entender un sistema, de que nos entendamos de alguna forma entre diseño y la propuesta de usted y que sea eficiente ese proceso. Porque le va quitando mucha ansiedad y incertidumbre a los clientes. Oye, y cuéntanos un poquitito de esta casa en específico, que una de las particularidades con respecto a otras casas con las que hemos cooperado es que la estructura está a la vista, entonces se luce el mecano. Exacto. Y eso me gusta mucho. Cuéntanos un poco de tu concepto. A mí, o sea, desde el día 1 que vimos el sistema, yo pensé que tenía que quedar a la vista, porque yo encuentro que es súper lindo, son perfiles súper bonitos, no es generalmente los perfiles con los que contamos en Chile. Generalmente trabajamos con piezas que son armadas, no son de esta calidad, digamos. Me parecía que lo lógico era exponerlas, o sea, dejarlas a la vista. Los clientes estaban dispuestos a que se fuera un poco el look. Y nada, o sea, el diseño de la casa es poco típico, el programa está medio dado vuelta, uno entra por las piezas y después llega al living, esta cosa de la azotea. Pero tiene una lógica por la disponibilidad de una vista maravillosa. Claro, la vista, en el fondo la vista fue lo que fue guiando todo. Claro.
Pero a su vez también teníamos que el asolamiento, o sea, todo tenía como que funcionar Sí, bien. También está muy limitado, es un terreno muy pequeño. Es muy chico el terreno. Sin embargo, está todo al máximo. Claro, da la impresión cuando uno va subiendo la casa que se va abriendo, Sí, ¿cierto? tiene Porque esa de gracia, alguna manera sí. estás como muy rodeado abajo y vas abriendo los espacios hacia arriba y el entorno. Claro. Entonces eso es muy bonito. Y la escalera que va por fuera, que llega a la azotea, a mí ese es como el chiche para Sí, mí de esa claro. casa, que es como que llegaste arriba y después apareciste y le diste una vuelta a la casa por afuera. Claro, por afuera. Y ahí llegaste como a la culminación de la vista y de todo. Es una vista que no se va a acabar nunca, porque llegamos a un lugar que es una reserva biológica, que va a estar ahí siempre. Claro. Y luego tienes el mar, que es totalmente abierto, tiene una vista 360 claro, es 360 de naturaleza. completamente, sí, es muy es loco. Increíble. Sí. Y lo que te decía, hay una anécdota divertida con las escaleras de esa casa, que mi hija ha ido varias veces y me dice que siempre como que me reta porque dice que le da vértigo esa escalera. Y yo le digo, pero esas son las cosas bonitas de la arquitectura, que te desafía de alguna forma y te tienes en la punta de la casa de 3 pisos y tengas que caminar por fuera de la casa como con esta sensación un poco de que miráis para abajo, claro, se ve la altura. Porque es translúcida, claro, entonces una escalera tiene esos detalles medio dramáticos la casa, sí, que me parecen súper bonitos e interesantes. Sí, parte de la experiencia también, claro, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Pame. Muchas cosas interesantes que yo creo que a nuestra comunidad de arquitectos les va a llamar mucho la atención, porque muchos me preguntaban cosas sobre tu experiencia, porque es algo que muchos quisiéramos, tener proyectos en todas partes del mundo y poder disfrutar de esta posibilidad que nos da la tecnología y la vida actual, de poder impactar en distintas partes del mundo con nuestra creatividad, ¿cierto? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Pame.